Ocupar el cargo que dejará vacante el próximo mes de diciembre José Yo Prado en la Sala Segunda de lo Penal. Hay varios ejes temáticos, tres para ser más precisos. Quiero ampliar un poco más con el presidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araujo, con nosotros en la mañana de hoy para ahondar en esto y decir hay muchos componentes, licenciado, para poder modernizar y adecentar la administración de la justicia, columna vertebral de un Estado de Derecho. Y siempre hemos ido siempre por el tema de quién hace los cambios, las figuras o todo un sistema. Los magistrados interpretan las leyes que aprueba la Asamblea. Quiero entrar por este punto, licenciado, y gracias por acompañarnos nuevamente para ahondar este tema. Gracias por acompañarnos, buen día. Buen día y saludo a todos los televidentes y gracias por la oportunidad. Se trata por una parte, la conexión del órgano judicial con las aspiraciones de la sociedad. Continuamente existe un reproche sobre el funcionamiento de la Corte, pero entendiendo la Corte como los 9 magistrados. Al no existir un régimen disciplinario sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, las críticas no tienen forma de disiparse y eso es un defecto del sistema y de la estructura. Nosotros hemos insistido que el Pleno de la Corte debería, como medida de autocontrol, determinar ese régimen disciplinario interno con el cual se puede dar respuestas a esas aspiraciones y críticas de la sociedad. Ese es un punto muy relevante ahora que se trata de mayoría de magistrados en un periodo constitucional, el cual es más notorio la obligación de transformar, sí. Pero la primera transformación es desde la silla que ellos ocupan. Sí, que es importante, o sea, una, por decir así, depuración o autodepuración o concienciación del actuar. Hay muchos cuestionamientos, muchas críticas a la Administración de Justicia y cómo está, cómo el que tiene para poder pues, hacerse de muchos, una serie de defensas puede rápidamente dilatar procesos y como otro que no tiene en un sistema penal acusatorio en menos de 24 horas ya queda tras las rejas. Quiero entrar en el tema de la credibilidad, que es uno de los puntos, ejes temáticos, nos explicaba el procurador, el profesor Rigoberto González, credibilidad, idoneidad técnica y jurídica y compromiso con los derechos humanos. Con esto podemos definir el perfil de esta importante figura a la Corte. Sí, yo creo que toca ahora, por ejemplo, en la actualidad, determinar lo siguiente. La justicia panameña debe cumplir estándares regionales en materia de administración de justicia. Es decir, el funcionamiento de nuestro órgano judicial no escapa a entrelazarlo a los convenios internacionales en materia de derechos humanos, apelar a la independencia de los jueces, apelar a su autonomía. Son temas que obviamente desde la identidad del magistrado se ponen en contexto porque es la ejecución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los que imponen el comportamiento de toda la justicia en particular. Pero se trataría puntualmente, Icar, de que nosotros no podemos creer que nuestra justicia opera aisladamente, es decir, que nosotros podemos hacerla a nuestra manera, sino que hoy día el tema de justicia está entrelazado y es una calificación internacional para definir la estabilidad de un país, su democracia, su rentabilidad y su seguridad jurídica, que es el pilar para garantizar inversión extranjera. Y se trataría entonces de cómo un magistrado o un aspirante de magistrado identifica ese rol de entender a la justicia como parte de un todo y allí sería un tema a evaluar con mucha responsabilidad. Parte de un todo. Usted habla de parte de un todo. Yo empezaba con el tema de la calidad de las leyes que se aprueban. Y reitero, la calidad de las leyes que se aprueban. En efecto, ahí nace el derecho a aplicar. Enfilamos nuestros cañones a ver resultados o fallos que no nos parecen, pero la norma lo dice así. ¿Quién aprueba la norma? Una asamblea. ¿Quién la interpreta? Una corte. Sin embargo, hoy día las corrientes modernas de administración de justicia inclusive atribuyen al juez la capacidad de desplazar un derecho ineficaz, un derecho que colisiona con valores y principios protegidos en convenios internacionales. Por lo tanto, tampoco sería como una excusa para que nosotros justifiquemos que el mal hacer de nuestras leyes o la injusta de las mismas sea la última frontera. Por eso hoy día
un profesional del derecho debe convencidamente entender las reglas de convencionalidad, los principios de derechos humanos, inclusive para que ese juzgador desplace y no aplique en un momento determinado un derecho restrictivo, un derecho lesivo, y eso es lo que se buscaría también, en que los magistrados tengan el aplomo, el conocimiento y la capacidad suficiente de articular un derecho a la luz de convenciones y estatutos internacionales que disciplinan y permiten, digamos, compensar las deficiencias del derecho interno defectuoso, planteando entonces nuevos desafíos de cómo la ciudadanía exige, cómo pide, y ahí estaría un elemento importantísimo de quien se quiera atribuir la calidad de juez, también tiene entonces que entenderse como un juez interamericano. Eso es interesante lo que acaba de decir. A raíz o al calor de normas aprobadas por un legislativo, como decimos, chuecas o no muy claras o contrafondos, pero que impere el criterio de un juez en la Corte Suprema de Justicia. Hablemos de este tema porque siempre ha sido bastante, por decir así, recurrente. Lo que pasa es que los jueces y magistrados hablan a través de sus fallos, punto. ¿Debe de haber rendición de cuentas? Permanente. Y aquí viene, y pongo en contexto un tema más grave aún. En la medida que haya jueces interinos, funcionarios y operadores judiciales sin estabilidad, usted nunca va a tener la fortaleza de alguien que pueda inclusive desplazar el derecho defectuoso, porque está subordinado a la inestabilidad, a la inseguridad de que su ingreso depende de estar conforme con las decisiones de los superiores, y nuestro sistema judicial por eso necesita fortalecerse más que en el cambio de rostros, es en articular una serie de corrientes y principios que hoy día, puestos en evaluación en nuestro derecho, salimos defectuosos, y eso es lo que daría como resultado es que la tarea del juez, la tarea del magistrado siempre va a ser incompleta, porque esa persona llega a insertarse a un sistema defectuoso, un sistema limitado, un sistema distorsionado, y usted entonces coloca altas expectativas sobre justicia cuando esa persona no tiene la capacidad para articular transformación, porque él simplemente llega a ser secuestrado por un sistema colapsado, un sistema abandonado, un sistema sin ningún tipo de interés de transformación. Y ahí estaría, digamos, los retos por los cuales, más allá del último magistrado que le corresponde al presidente Cortizo designar, es la hoja de ruta con la cual nosotros rompemos una historia de dependencia, una historia de inestabilidad, una historia de todo lo distorsionado que representa esas legislaciones que implican legislación de los años 40, por ejemplo, en la contencioso administrativo, el inquisitivo mixto de la década de los 80. O sea, nosotros no podremos hablar de una justicia transformada si no entramos a valorar el otro contexto con el cual cada magistrado de la Corte Suprema de Justicia se debe convertir en un promotor del ideal de esa jurisdicción, de cómo se transforma, más allá que producir simplemente decisiones a la luz de lo que hay, porque lo que hay no satisface. Bueno, importante. Me quedo con esta reflexión, licenciado Juan Carlos Araúz, presidente actual del Colegio de Abogados, que está siguiendo muy de cerca este proceso. Ayer culminó la recepción de aspirantes. Hoy inician las entrevistas, 9 de la mañana. Se calcula que serían por lo menos 6 aspirantes por día. Y nuevamente, reitero, los ejes temáticos en los cuales se ha centrado este proceso de entrevistas. Uno de ellos es credibilidad, idoneidad técnica jurídica y compromiso con los derechos humanos. Joanny, contigo. Buen día.